¿Qué es simplificar una fracción? Consiste en transformar la fracción en una fracción equivalente más simple, o sea, convertir la fracción en otra fracción que represente la misma cantidad, pero que se pueda escribir de una forma más corta, más simple. ¿Cómo simplificar una fracción? Para simplificar una fracción, dividimos numerador y denominador por un mismo número. Tanto el numerador como el denominador deben ser divisibles por ese número. Se prueban con los números primos en el siguiente orden. Iniciamos con el 2, luego con el 3, luego con el 5, luego con el 7 y así sucesivamente. El proceso se repite hasta que ya no se pueda simplificar más. Iniciemos con el siguiente ejemplo. 1080 sobre 1800, que es lo mismo que 1080 1800avos. Como ambos números terminan en 0, podemos iniciar eliminando estos ceros. Entonces nos quedaría 108 sobre 180. Vamos a mirar si estos dos números son divisibles entre 2. Los números divisibles entre 2 son los números pares, o sea, los números que terminan en 0, 2, 4, 6 o en 8. Y efectivamente, estos dos números son números pares, por lo tanto podemos dividir ambos números entre 2. 108 dividido 2 y 180 dividido 2. Iniciemos con la primera división. Encerramos el 1. Pero como el 1 es más pequeño que el 2, encerramos el 10, un número que esté en la tabla del 2, que de 10 o se acerque a 10, el 5, 5 por 2, 10, 10 menos 10, 0, bajamos el 8, un número que esté en la tabla del 2, que de 8, el 4, 4 por 2, 8, 8 menos 8, 0, o sea que 108 dividido 2 nos da 54. Vamos con la otra división. 180 dividido 2. Encerramos el 1. Pero como el 1 es más pequeño que el 2, encerramos el 18. Un número que esté en la tabla del 2, que de 18 se acerque a 18. El 9. 9 por 2, 18. Y 18 menos 18 nos da 0. Bajamos el 0. Un número que esté en la tabla del 2, que de 0, 0. 0 por 2, 0 y 0 menos 0, que también eso nos da 0, o sea que en la segunda división 180 dividido 2 nos da 90. Aquí podemos ver por qué 108 y 180 son divisibles entre 2, porque al dividir ambos números entre 2, el residuo, lo que sobra, es igual a 0. 54 y 90 serán divisibles entre 2. Claro, son números pares, porque terminan o en 0, o en 2, o en 4, o en 6, o en 8. O sea que de nuevo podemos dividir ambos números entre 2. Para la primera división encerramos el 5, un número que esté en la tabla del 2, que de 5, o se acerque a 5 sin pasarse. El 2. 2 por 2, 4, 5 menos 4, 1, bajamos el 4, un número que esté en la tabla del 2 que dé 14, el 7, 7 por 2, 14, 14 menos 14, 0, o sea que 54 dividido 2 nos da 27. Ahora hagamos 90 dividido 2, encerramos el 9, un número que esté en la tabla del 2 que de 9 o se acerque a 9 sin pasarse, el 4, 4 por 2, 8 y 9 menos 8 nos da 1. Bajamos el 0. Un número que esté en la tabla del 2 que de 10, 5. 5 por 2, 10. 10 menos 10, 0. O sea que 90 dividido 2 nos da 45. El 27 y el 45 serán divisibles entre 2. No son números pares, porque no terminan ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. Entonces, como no son divisibles entre 2, miramos si son divisibles entre 3. Para mirar rápidamente si un número es divisible entre 3, sumamos las cifras de ese número. Si el resultado es un múltiplo del 3,
Si el resultado está en la tabla del 3, significa que ese número es divisible entre 3. Y vamos, 27, 2 más 7 nos da 9. El 9 es un múltiplo del 3. El 9 está en la tabla del 3. Por lo tanto, el 27 es divisible entre 3. Y para el 45 hacemos lo mismo. 4 más 5, que también nos da 9. El 9 es un múltiplo del 3. El 9 está en la tabla del 3. Por lo tanto, el 45 es divisible entre 3. Entonces, al 27 y al 45 los vamos a dividir entre 3. Para la primera división, encerramos el 2. Pero como el 2 es más pequeño que el 3, encerramos el 27. Un número que esté en la tabla del 3 que dé 27. El 9, 9 por 3, 27. 27 menos 27, 0. Ahí está la primera división. Para la segunda división encerramos el 4. Un número que esté en la tabla del 3, que de 4 se acerque a 4 sin pasarse. El 1, 1 por 3, 3. 4 menos 3, 1, bajamos el 5, un número que esté en la tabla del 3, que de 15, el 5, 5 por 3, 15, 15 menos 15, 0, o sea que 45 dividido 3 nos da 15. El 9 y el 15 serán divisibles entre 3. Claro, ambos números son múltiplos del 3. Ambos números están en la tabla del 3. Entonces al 9 y al 15 los vamos a dividir entre 3. Un número que esté en la tabla del 3 que de 9, 3. 3 por 3, 9. 9 menos 9, 0. Ahí está la primera división. Ahora, para la segunda división, encerramos el 1. Pero como el 1 es más pequeño que el 3, encerramos el 15. Un número que esté en la tabla del 3 que de 15, 5. 5 por 3, 15. 15 menos 15, 0. Ahí está la segunda división. ¿Se podrá seguir simplificando más la fracción? No, no se puede simplificar más, porque el 3 y el 5 no son divisibles ambos entre 3, ni entre 5, ni entre 7, ni entre 11, ni entre 13. En general, entre ningún otro número primo. O sea que no los vamos a encontrar juntos en la tabla de ningún número. Por lo cual hemos finalizado. O sea que 1080, 1800avos representa la misma cantidad que 3/5. Hagamos ahora este ejemplo que es un poco más pro. 4.851.000 sobre 9.702.000. O lo que es lo mismo, 4.851.000, 9.702.000 avos. Como ambos números tienen 3 ceros al final, los podemos exterminar, eliminar mutuamente. Entonces nos quedaría 4.851 sobre 9.702. Miremos si estos dos números son divisibles entre 2. Para ello rápidamente nos fijamos en la última cifra y miramos si termina en 0, 2, 4, 6 o en 8. 9702 sí es divisible entre 2 porque termina en 2, pero 4851 no es divisible entre 2 porque termina en 1. Entonces miremos si estos dos números son divisibles entre 3. Para mirar rápidamente si un número es divisible entre 3, sumamos sus cifras. Empezamos con el numerador. 4.851, 4 más 8 más 5 más 1. 4 más 8 nos da 12, más 5 nos da 17, más 1, 18. El 18 es un múltiplo del 3, que el 18 está en la tabla del 3. Por lo tanto, 4.851 es divisible entre 3. Veamos ahora el denominador, 9.702. Sumamos sus cifras, 9 más 7 más 0 más 2. 9 más 7, 16. Más 0, 16. Más 2, 18. O que el 9.702 también es divisible entre 3.
sea que vamos a dividir ambos números entre 3. Para la primera división encerramos el 4, un número que esté en la tabla del 3 que dé 4 o se acerque a 4 sin pasarse, el 1, 1 por 3, 3, 4 menos 3, 1, bajamos el 8, un número que esté en la tabla del 3 que dé 18 o se acerque a 18 sin pasarse, el 6, 6 por 3, 18, 18 menos 18 nos da 0. Bajamos el 5, un número que esté en la tabla del 3 que de 5 se acerque a 5 sin pasarse, el 1, 1 por 3, 3, 5 menos 3, 2. Bajamos ahora el 1 y un número que esté en la tabla del 3 que dé 21, el 7. 7 por 3, 21, 21 menos 21, 0, o sea que 4851 dividido 3 nos da 1617. Para la segunda división encerramos el 9, un número que esté en la tabla del 3 que de 9 o se acerque a 9 sin pasarse, el 3, 3 por 3, 9, 9 menos 9, 0, bajamos el 7, un número que esté en la tabla del 3 que de 7 o se acerque a 7 sin pasarse, el 2, 2 por 3, 6, 7 menos 6, 1, bajamos el 0, un número que esté en la tabla del 3 que de 10 o se acerque a 10 sin pasarse, el 3, 3 por 3, 9, 10 menos 9, 1, bajamos el 2, un número que esté en la tabla del 3 que de 12, el 4, 4 por 3, 12, 12 menos 12, 0, o sea que 9702 dividido 3 nos da 3234. Estos dos números serán divisibles entre 3. Sumamos sus cifras, 1 más 6 más 1 más 7. 1 más 6, 7 más 1, 8 más 7, 15, que el 15 es un múltiplo del 3, que el 15 está en la tabla del 3, por lo tanto 1617 es divisible entre 3. Ahora para el denominador, 3 más 2 más 3 más 4, 3 más 2, 5 más 3, 8 más 4, 12. Que el 12 es un múltiplo del 3. El 12 está en la tabla del 3, por lo tanto 3234 también es divisible entre 3 y podemos dividir ambos números entre 3. Para la primera división encerramos el 1, pero como el 1 es más pequeño que el 3, encerramos el 16, un número que está en la tabla del 3, que de 16 o se acerque a 16 sin pasarse, el 5, 3 por 5, 15, 16 menos 15, 1. Bajamos el 1, un número que esté en la tabla del 3, que de 11 o se acerque a 11 sin pasarse, el 3. 3 por 3, 9, 11 menos 9, 2. Bajamos el 7, un número que esté en la tabla del 3, que de 27, el 9. 9 por 3, 27, 27 menos 27 nos da 0. O sea que 1617 dividido 3 nos da 539. Para la segunda división encerramos el 3, un número que esté en la tabla del 3 que de 3 o se acerque a 3 sin pasarse, el 1, 1 por 3, 3, 3 menos 3, 0, bajamos el 2, un número que esté en la tabla del 3 que de 2 o se acerque a 2 sin pasarse, el 0, 0 por 3, 0, 2 menos 0, 2, bajamos el 3, un número que esté en la tabla del 3 que de 23 o se acerque a 23 sin pasarse, el 7, 7 por 3, 21, 23 menos 21 nos da 2. Bajamos el 4, un número que esté en la tabla del 3 que de 24, el 8, 8 por 3, 24 y 24 menos 24 nos da 0, o sea que 3234 dividido 3 nos da 1078. El 539 y el 1078 serán divisibles entre 3. Sumamos sus cifras. 5 más 3, 8 más 9, 17. Que el 17 no es múltiplo del 3. Que el 17 no está en la tabla del 3.
entonces de una vez descartamos dividirlo entre 3. Pero igual veamos si el 1078 era divisible entre 3. 1 más 0, 1 más 7, 8 más 8, 16, que tampoco es divisible entre 3, porque el 16 no es un múltiplo del 3. El 16 no está en la tabla del 3. ¿Serán acaso divisibles entre 5? Para mirar rápidamente si un número es divisible entre 5, miramos si el número termina en 0 o en 5. Pero ninguno de estos dos números termina ni en 0 ni en 5, por lo cual no son divisibles entre 5. ¿Serán divisibles entre 7? Hay un truco para mirar rápidamente si un número es divisible entre 7. Escribimos el número, le quitamos la unidad, a lo que queda le restamos el doble de la unidad. La unidad era 9, el doble de 9, 9 por 2 nos da 18. Si hacemos esa resta, que 3 menos 8 no se puede, le toca ir donde el vecino a que le preste una decena. El 5 queda en 4, el 3 queda en 13, 13 menos 8, 5 y 4 menos 1, 3, 35. Como 35 es un múltiplo del 7, como el 35 está en la tabla del 7, rápidamente podemos asegurar que el 539 es divisible entre 7. Veamos rápidamente si el 1078 será también divisible entre 7. Escribimos el número, le quitamos la unidad, nos queda 107, luego a 107 le vamos a restar el doble de la unidad, que era 8. El doble de 8 es 8 por 2 y 8 por 2 nos da 16. 7 menos 6, 1. 0 menos 1, que no se puede. Tenemos que ir donde el vecino a que nos preste una decena. El 1 queda en 0 y el 0 queda en 10. 10 menos 1, 9. El 91 todavía no estamos seguros si es o no un múltiplo del 7. Entonces le aplicamos el mismo procedimiento. Escribimos el número, le quitamos la unidad. Luego a lo que queda le restamos el doble de la unidad. La unidad era 1. El doble de 1 es 2 por 1, que nos da 2. 9 menos 2, 7, que el 7 es un múltiplo del 7, que el 7 está obviamente en la tabla del 7, por lo cual 91 también es un múltiplo del 7, por lo cual 1078 es divisible entre 7. O sea que podemos dividir ambos números entre 7. Para la primera división encerramos el 5, pero como el 5 es más pequeño que el 7, encerramos el 53. Un número que esté en la tabla del 7 que dé 53 o se acerque a 53 sin pasarse, el 7. 7 por 7, 49. 53 menos 49, 4, bajamos el 9. Un número que esté en la tabla del 7, que dé 49, el 7. 7 por 7, 49, 49 menos 49, 0. Para la segunda división encerramos el 1, pero como el 1 es más pequeño que el 7, encerramos el 10. Un número que esté en la tabla del 7, que dé 10 o se acerque a 10 sin pasarse, el 1. 1 por 7, 7. 10 menos 7, 3. Bajamos el 7. Un número que esté en la tabla del 7, que dé 37, se acerque a 37 sin pasarse. El 5. 5 por 7, 35. 37 menos 35, 2. Bajamos el 8. Un número que esté en la tabla del 7, que dé 28, 4. 4 por 7, 28 y 28 menos 28, 0. El 77 y el 154 serán divisibles entre 7. Veamos rápidamente. Escribimos el número, le quitamos la unidad, queda 7. Luego vamos a restar lo que quedó menos el doble de la unidad. El doble de la unidad es 14. Como el 14 es más grande, lo escribimos arriba. 14 menos 7, 7. El 7 es un múltiplo del 7. Por lo tanto, el 77 es divisible entre 7. Alguien también pudo haberse percatado rápidamente que el 77 es divisible entre 7 porque el 77 está en la tabla del 7. Si 7 por 10 nos da 70,
7 por 11, pues sería 77. Y el 154 será divisible entre 7. Hacemos lo mismo. Escribimos el número. Le quitamos la unidad. Queda 15. A lo que queda le vamos a restar el doble de la unidad. La unidad es 4. 2 por 4, 8. 15 menos 8 nos da 7, que el 7 es un múltiplo del 7, por lo tanto el 154 también es divisible entre 7. Para la primera división encerramos el 7, un número que esté en la tabla del 7, que de 7 o se acerque a 7 sin pasarse, el 1, 1 por 7, 7, 7 menos 7, 0, bajamos el 7. Otra vez, un número que esté en la tabla del 7, que de 7, el 1, 1 por 7, 7, 7 menos 7, 0, o sea que 77 dividido 7 nos da 11. Para la segunda división encerramos el 1, pero como el 1 es más pequeño que el 7, encerramos el 15. Un número que esté en la tabla del 7, que de 15 o se acerque a 15, el 2, 2 por 7, 14. 15 menos 14, 1, bajamos el 4. Un número que esté en la tabla del 7, que dé 14, otra vez el 2. 2 por 7, 14, 14 menos 14, 0. O sea que 154 dividido 7 nos da 22. Ninguno de esos dos números es divisible entre 7 porque ninguno de los dos está en la tabla del 7. ¿Serán divisibles entre 11? Oh, sí, claramente ambos números están en la tabla del 11, o sea que podemos dividir ambos números entre 11. Para la primera división, un número que esté en la tabla del 11 que de 11, 1. 11 por 1, 11. 11 menos 11, 0. O sea que 11 dividido 11 nos da 1. Y para la segunda división, un número que esté en la tabla del 11 que dé 22, el 2. 2 por 11, 22. 22 menos 22, 0. O sea que 22 dividido 11 nos da 2. Esto ya no se puede simplificar más que 4.851.000, 9.702.000 avos es lo mismo que un medio. Eso es todo por hoy, niños y niñas. Dios los bendiga. Hemos terminado.